Muy buenos días, chicos, bienvenidos, muy buenos días a todos, bienvenidísimos muchachos, aquí estamos de nuevo en otro episodio más de Mass Effect 1, edición legendaria, y vamos a continuar el día de hoy un poquito donde habíamos quedado. Si mal no recuerdo, es un pequeño resumen. El día de ayer resolvimos el problema de Saren, a ver cuáles eran los planes de él. No lo tenemos claro, pero ya va más encarnado los planes, ya sabemos más o menos qué es lo que pretende o qué es lo que está intentando hacer. Y es que está intentando pillar una... ¿cómo digamos? Una tecnología muy antigua, protogénea o algo así se llamaba, mediante una especie de presión como un tubo, no sé si un tubo espacio-tiempo, algo de eso, y a través de esa tecnología poder revivir una civilización hiper peligrosa de antaño, ¿no? De antaño, de la época que comenta el juego, muy antiguo. ¿Y qué pasa? Hemos descubierto eso, los planes. Nos hemos deshecho de los tipos que están haciendo, entre comillas, a las espaldas, estaban encubriendo al Saren este, ¿no? Los descubrimos. Tenemos nuevos amigos, como ven, aquí estábamos. Tenemos estos dos compañeros nuevos. Mentira, tenemos 3 compañeros nuevos. Lo que pasa es que en el grupo solo puedo llevar 2, ¿vale? Tenemos 3 compañeros nuevos que nos están ayudando en el caso de este. Y también, por fin, conseguimos convertirnos en el máximo escalafón de poder militar aquí en el juego, que es convertirse en espectro. Sí, somos espectros, señores, nos hemos convertido en espectros. Es un poder militar que te dan cuando ya eres el puto amo que eres el mejor, vaya, como se puede decir, que eres el mejor. Tanto para defender la galaxia como defender la ciudadela, todo. Cuando eres el mejor del mejor, te conceden esto. A mí, en ese caso, no me lo concedieron por eso, pero sí por todo, entre comillas, por el recorrido de vida que tiene nuestro personaje, ¿vale? Lo que cuenta la historia de nuestro personaje y la parte por todo lo que estamos consiguiendo. Y hemos descubierto para que el consejo deje de creer a Saren y no digan que él no ha hecho nada. Ya saben que dice mentiras, ya saben que está ocultando algo. Todavía no saben lo que es porque no lo hemos descubierto, pero vamos a ir hoy a descubrir todo lo que se tiene entre manos. Vamos a descubrir nuevos personajes, tenemos que ir a 2 galaxias nuevas para hablar con distintos personajes y así conseguir descubrir los planes de Saren. Así que venga, me dejo de rollos y vamos a entrar por él. Yes, Commander. Vale, no podemos hacer nada, vale, ya está. Sí, ya con este ya habíamos hablado, ¿de acuerdo? Vale, pues vámonos para la nave, señores, vámonos. Vamos para adentro. Creo que encontrar, ¿no? Sí. Perfecto, vamos para adentro. Stand by, shore party. Decontamination in progress. Nos vamos a la galaxia, creo que teníamos que ir a Andrómeda, ¿era? No, o a no. Ay, what happened to Captain Anderson? Survives 100 battles and then gets taken down by backroom politics. Just watch your back, Commander. Things go bad on this mission, you're next on their chopping block. Saren's out there somewhere, and we're gonna find him. Tenemos que encontrarlo, sea como sea. 100%. Intercom's open. If you got anything you want to say to the crew, now's the time. No puedo mentirles, seamos breves. Ahora lo haremos a mi manera. Listen up, Normandy. This is your commander speaking. We have our orders. Find Saren before he finds the conduit. And I refuse to let anything get in the way of that mission. Eso es. Eso lo que tenemos que descubrir es qué coño es el conducto y por qué Saren está tan interesado en ocultar y descubrir el poder o cómo utilizarlo. Unidad debe actuar, recordar en el Prime, nadie nos va a ayudar. Saren no se puede esconder. La frase más le va a esto es: nadie nos va a ayudar. The council wants to ignore this. That's no surprise. Para que den They've never helped todo us in the past. por No ello. reason they'd start now.
But we don't need their help. We can do this on our own. Wherever Saren goes, we'll follow. Wherever he searches for the conduit, we'll be there. We will hunt him to the very ends of the galaxy and bring him down. No tenemos dirección, no. This is the most important mission any of us have ever been on. The fate of an entire galaxy is at stake. We will stop Saren, no matter what the cost. Well said, Commander. Captain will be proud. Estoy orgullosa. Dice Wendy puso un nombre, el capitán estaría orgulloso. No, si fue razón. The captain gave up everything so I could have this chance. We can't fail. Sí, es verdad. También es verdad. El capitán Anderson dejó el puesto para que nosotros tuviéramos derecho a convertirnos en Espectro. Que Espectro es, ya digo, es el máximo rango que tiene el Mass Effect, que es el puto amo. Puedes viajar donde te dé la gana sin pedir autorización de nada, se puede decir. Vale, pues nos vamos por aquí, ¿no? Entiendo que tenemos que coger... no sé, es que no sé dónde tengo que ir, realmente. Tenemos que viajar, pero... A ver, transmisor. Me gustaría también saber qué, mejorar el personaje. Tenemos un montón de munición, armas y eso que hemos ido pillando por el camino. Me gustaría mejorar el personaje y darle más potencia también a los disparos y todo eso. Pero creo que tenemos puntos para hacerlo, ¿vale? Tenemos puntos de sobra para hacerlo. Pues no hemos mejorado nada, viendo que se puede. Vale. A ver, por aquí que hay. Es que no sé dónde tengo que ir, porque realmente no me dice el juego dónde tengo que ir. Ahora mismo. Vale, aquí. Kaden. Ah, mira, Kaden es nuestro compi. Mira, aquí tenemos más. Escopeta, fusil de asalto, Avengers 2. Vamos a ver. Dice Kaden. Anything you need, Commander? What's your opinion on the last mission? I don't see how we could have done things any better. At least not without getting to Eden Prime sooner. And we were on the scene faster than any other Alliance ship could have been. Just trying to get a sense of where the crew's at. Thoughts? I've wasted enough of your time for now, Commander. We'll have time for personal debriefings later. Ok. We'll talk another time, Lieutenant. Commander? Perfecto. Están todos concentrados, no quieren saber de nada, no quieren estar. Nos vamos. Vale. Por aquí, nada. Va, vamos. A ver. Vamos a ver qué se cuece. ¿Quién tenemos aquí? Doctora Chacas. Yes, Esta nueva- Commander? Ah, mira. Is there esta. something you need? Otro personaje, Kaden Adams. How well do you know the Lieutenant? I'd never worked with him before this mission. But he has an impressive service record, over a dozen special commendations. Tends to keep to himself, though. Maybe because of the headaches. It's not easy being an L2. What does that have to do with it? Well, most biotics now use the L3 implants. Lieutenant Alenko was wired with the old L2 configuration. Sometimes there are complications. What kind of complications? Severe mental disabilities, insanity, crippling physical pain. There's a long list of horrific side effects. Caden's lucky. He just gets migraines. How did you end up serving on an Alliance ship? I enlisted right out of med school. Earth always seemed boring to me. Too safe, too secure. I figured the colonies were teeming with exotic adventure. I wanted to travel the Bueno, stars, espero que vería la tending primera the aventura, wounds of nada más, tough soldiers with piercing eyes and sensitive souls. Turns out military life isn't quite as romantic as I'd imagined. But humanity needs the Alliance if we want to keep expanding through the Traverse, and the Alliance always needs good doctors. So I stayed on to do my part. I should go. Goodbye, Commander. Perfecto, esta se metió para correr aventuras y al final se encontró con la locura esta, ¿no? Vale, esto es el centro biológico este de la doctora.
Vale, vámonos de aquí. No tenemos mucho más que hacer aquí. Y vamos para aquí, ya subimos. Vamos para abajo, ¿no? Vamos a coger el ascensor de aquí y nos lleve para abajo. A ver. Entiendo yo que bajaremos abajo al muelle de la nave, ¿no? Es que no me sale el puntito como para decirme dónde debo ir, entonces tengo que investigar a ver qué es lo que es. ¿A lo que es? Vale, sí, al muelle. Aquí están los soldados. Vale. Hey, Commander. Looking for some extra supplies before you head out? Not right now, thanks. No problem. Keep checking back. Mira, tenemos a Garus aquí. Thanks for bringing me on board, Commander. I knew working with the Espectro would be better than life at CSEC. Qué vegetales. Segmentos de... Have you worked with a Spectre before? Well, no, but I know what they're like. Spectres make their own rules. You're free to handle things your way. At CSEC, you're buried by rules. The damn bureaucrats are always on your back. Being a Spectre does have its advantages. Exactly my point. If I'm trying to take down a suspect, it shouldn't matter how I do it, as long as I do it. But CSEC wants it done their way. Protocol and procedure come first. That's why I left. So you just quit because you didn't like the way they do things? There's more to it than that. It didn't start out bad, but as I rose in ranks, I got saddled with more and more red tape. CSEC's handling of Saren was typical. I just couldn't take it anymore. I hate leaving. I hope you made the right choice. I'd hate for you to regret it later. Well, that's sort of why I teamed up with you. It's a chance for me to get off the Citadel, see how things are done outside CSEC. Either way, I plan to make the most of this. And without CSEC headquarters looking over my shoulder, maybe I can get the job done my way for a change. Seguro que se puede hacer mi trabajo como me parezca mejor. As long as you do your job well, you're free to go about your business as you see fit. Thank you, Commander. No sé si hay que ir hablando. Creo que sí, porque me salen, todos son puntos de interés. Asegurar que hablar con toda esta gente. Commander? What's your opinion on the last mission? Kinda wish you'd got there sooner, Commander. No offense, I appreciate the rescue. I just wish... You wish we'd been able to save the rest of your unit? Yes, sir. If I had been more alert, we wouldn't have been cut down by an ambush. The Gath are perfect ambushers. They don't move, they don't make noise, they don't even breathe. Sir, they have flashlight heads. I'll make sure it doesn't happen again. Dismissed, Chief. Sir. Espérate. Coño, todo va a pillar. Yo creo que había cuidado mucho. Commander? Do you have a few minutes to talk one-on-one? I'm sorry, Commander. I need to get my duty squared away. I wouldn't mind talking more later, though. Dismissed, Chief. Okay. Sir. Perfecto. Ajá, el equipo de Cire, el equipo de Talvi. Aquí puedes asignarle equipo a toda esta gente. Oh, qué guay, ¿no? Puedes asignarle el equipo que quieres que tenga. Vamos a hablar con Gulliver, a ver cómo lo dice. Nice ship you got, Shepard. What can I do for you? What's your story, Rex? There's no story. Go ask the Quarian if you want stories. Solo una corta, no sé. You Krogan lived for centuries. Don't tell me you haven't had a few interesting adventures. Well, there was this one time the Turians almost wiped out our entire race. That was fun. Fue divertido. Es una... They tried the same with us, but we fought them off. It's not the same. No es lo mismo, no. It seems pretty much the same to me. So your people were infected with a genetic mutation? An infection that makes only a few in 1,000 children survive birth? And I suppose it's destroying your entire species?
No I suppose it exactamente, isn't pero- all the same. I don't expect you to understand, but don't compare humanity's fate with the Krogan. Muy bien. I was just making conversation. I wasn't trying to upset you. Your ignorance doesn't upset me, Shepard. As for the Krogan, I gave up on them long ago. The genophage infected us, but it's not what's killing us. So long, Rex. No, este no es muy laboral, no es muy laboral, amigo. Y este, presiona M75 Marco. A ver, vamos a ver por aquí qué hay. Nada más que por mirar a ver qué es lo que hay. Allí había un punto de interés, ya lo miramos, pero no hay más nada. Y esto es... Ah, mira, está aquí. Your ship's amazing, Shepard. I've never seen a drive core like this before. I can't believe you were able to fit it into a ship this small. I'm starting to understand why you humans have been so successful. I had no idea Alliance vessels were so advanced. Esta es especial. The Normandy's a prototype. Cutting-edge technology. A month ago, I was patching a makeshift fuel line into a converted tug ship in the flotilla. Now, I'm sitting on board one of the most advanced vessels in Citadel space. I have to thank you again for bringing me along. Traveling on a vessel like this is a dream come true for me. Tú no estás aquí para eso. I had no idea you found ship technology so interesting. It comes with being a Quarian. The migrant fleet is the key to the survival of my people. Ships are our most valuable resource. But we don't have anything like this. We make do with cast-offs and second-hand equipment. We just try to keep them running for as long as we can. Some of the fleet's larger vessels date all the way back to our original flight from the Gap. I can't believe your fleet's still using ships that are 3 centuries old. They're constantly being repaired, modified, and refitted. They aren't pretty, but they work. Mostly. We've tried to make ourselves as independent as possible on the flotilla. Grow our own food, mine and process our own fuel. But some things we just can't make on our own. A patch to maintain the hull integrity requires raw materials we just don't have. That's why our pilgrimages are so important. I should go. See you later. See you later. El núcleo. El gancho. Me recuerda eso. Hey, Commander, you know that Quarian Tally? She's been spending all her time down here asking me about our engines. I'll tell her to leave you alone. What? No, she's amazing. I wish my guys were half as smart as she is. Give her a month on board and she'll know more about our engines than I do. She's got a real knack for technology, that one. I can see why you wanted her to come along. I figured she'd be a real asset to the team. You got an eye for talent, Commander, but I'm guessing that's not why you came down here. Carry on, Adams. Aye, aye, Commander. Vale, me pregunta porque es lista. Vale, pues nos vamos, señores. Vámonos. Entiendo que tenemos que volver a... No sé. Fui a hablar con esta, pero parece que no... No sé lo que pasa, pero no hay más... Es un punto de interés, pero ahí queda la cosa, no puedo hacer más nada. Así que vámonos para arriba. Y vamos al... Pensé que había que ir por la nave hasta descubrir el punto de la rama, como dice el mapa, pero no. Ahora tendremos que volver hasta la parte de arriba de la nave, donde está el... donde se conduce, vaya. Está el puesto de mando y viajaremos a otra galaxia, creo yo. Le diremos a este hombre de viaje. Es que no sé a dónde teníamos que ir. A ver, sí lo sé. Porque no, lo dijo el personaje, pero no me acuerdo. No me acuerdo. Ahí por aquí, ¿a dónde vamos? Ah, esto es para salir de la nave, ¿no? Sí. Para salir de la nave.
Estamos parados, ¿verdad? Sí, estamos parados, todavía no hemos viajado. Vale. Pues vámonos. Commander, something you need? How's the Normandy performing? Is she everything they said she'd be? She's the best ship in the fleet. If you've got a pilot who knows how to handle her. Balance isn't what you'd expect. Vale, entiendo que hay que viajar como antiguamente. Se iba a la mesa central, elegía Galaxia, elegía la Vía Láctea, la Galaxia y el sector y ya está. Entiendo que sí, porque aquí no me deja nada, así que entiendo que era como antiguamente. Bueno, como los más modernos, ¿no? Vienes aquí, eliges tú donde quieres y ya está, ¿no? Vienes aquí en el centro, voy a dar puesto de mando. Aquí, y dice, quiero ir a tal. Sí, no ha cambiado, vale. La forma de viajar no ha cambiado. Ciudadela. Vale, teníamos que ir. Sí, ahí es donde estábamos, pero ¿cómo dejamos? No, espérate. No entiendo. Ah, vale. Ahora. Ahí está. Nebulosa de Serpentina, que es donde estamos nosotros. Y aquí están los planetas. Está el cúmulo de Exus, Noveria. Esta es donde había uno de ellos. Feroz, Beta del Anticano y excavación de Tau, de Viviana. No sé si era aquí donde había que ir, o era aquí. Era Noveria. Sé que había que ir la última, sé que la más importante era esta. Feroz. Pero después no sé si era Noveria o la excavación de Viviana. Aves de Gama, humo de Voyager, Nebulosa de Alto, Confín de Kepler, Hawkineta, Géminis, Argo. Creo que era aquí, Creo, Noveria y Estrenos. Pax, Noveria. Creo que es así, que es aquí, Creo que sí, creo que era en Noveria, donde había que ir. Teníamos que ir a hablar con la hija de una científica que trabajaba para Sari, o tenía algo que ver con ello. No me acuerdo bien lo que me dijo el capitán. Sé que había que ir a ver a la hija de una científica, pero no sé si esa científica trabajaba para Saren o tenía algo que ver con ello. No sé. Vale, están Novelias, Vélez, Morana y Sabón. Vale, no, vamos a ver. Novelia, ¿cuál es donde debemos ir? Novelia, un mundo terrestre, pequeño y helado, apenas habitable, según las definiciones convencionales, fue explorado de manera privada por Novelia Developer Corporation, que ahora alquila allí los laboratorios de realizar investigaciones demasiado peligrosas con control de pie para llevarlas a cabo en cualquier otro lugar. Como cualquier otro lugar, tiene su situación única, una fuente de energía de conspiraciones más extrañas. Vale, pues vamos para allá, ¿no? A atravesar. Maravilloso. Approach control, this is the SSV Normandy, requesting a vector into berth. Normandy, your arrival was not scheduled. Our defense grid is armed and tracking you. State your business. Citadel business. We got a Council Spectre aboard. Landing access granted, Normandy. No podía. Tenemos un Espectro con nosotros. Sí, puede atravesar. Information cannot be established. Your vessel will be impounded. What a fun bunch. I think I'll take my next leave here. Vale, pues nos vamos, señores. Hemos llegado. Vámonos. Vamos a ver. Hemos llegado.
Vale, nos vamos a llevar... Nos llevamos a Talía. Sí, nos llevamos a Talía y a Garus, ¿no? Talía y Garus. Debería llevarme. Me aumento ellos dos, ¿vale? Ya más adelante mejor me llevaré a otro. Es que lo malo del juego es que solo te permiten 2 personas, tío. Está putada, pero bueno. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. Este es el sitio, ¿eh? No. Por aquí. Meco, Sabin. Estos son. That's far enough. No paso más. ¿Puedo ayudarte? No tengo mi mano. Something wrong, officer? You better hope there isn't. This is an unscheduled arrival. I need your credentials. Marina de Alianza. Commander Shepard, Systems Alliance Navy. The next Navy patrol isn't due for another 2 weeks. You're a long way from home, Commander. Home is a state of mind. Also, I must advise you that firearms are not permitted on Novaria. Sergeant Sterling, secure their weapons. Oh! Citadel authority supersedes yours. Let's not start a fight. I'll be behind you. That armor's in good condition? Captain Matsuo, stand down. We confirmed their identity. Spectres are authorized to carry weapons here, Captain. You may proceed, Spectre. I hope the rest of your visit will be less confrontational. Morrissey-san will meet you upstairs. Behave yourself. Compórtate, dice. Hijo de puta, me atacan ellos y dice, compórtate. Get out of here. Compórtate. A ver lo que me dice esta. I'm sure Parasini-san will answer any questions you have. Eran 3, ¿no? Esa. Ah, esta. I'm sure Parasini-san will answer any questions you have. Entra aquí un poquito rebelde, ¿eh? Un poquito rebelde. I am Gianna Parasini, assistant to Administrator Analeas. We apologize for the incident in the docking bay. Ayudante de administrador de Analeas. Ayudante de gobierno. Gracias por dejarnos. Sí, muchas gracias. Someone pissed in your security chief's coffee today? She takes her job seriously. She is a valuable asset to the company. One of my duties is orientation of new arrivals. Do you have any questions? Has anyone unusual passed through here recently? Unusual? And a sorry matriarch passed La through Madame Casari. Lady Venezia. Lady Venezia. Esa hija de puta es la que han querido por él. Es la hija puta esa con la que han querido. Can I speak with her? Venezia left for the Peak 15 research complex days ago. To the best of my knowledge, she's still there. Necesito indicaciones. Entonces voy para allá. Necesito tu cooperación. Give us directions and we'll be on our way. You'll need to ask Administrator Analeas for clearance to leave this port. ¿Dónde está Analeas? Where can I find the administrator? His office is on the main level, left at the top of the Principal elevator. piso del ascensor. Oficina en el nivel principal a la izquierda, en el último piso del ascensor. Okay. Understood. Can we go in now? Of course. If you need any help, you can ask me at the Administrator's office. Vale, bueno, hasta otra guapa, gracias. Vamos chicos. Al ascensor, primer piso, a la izquierda, último piso. Está aquí, señores, la hija de perra de la Venecia está aquí. Guau, le vamos a dar pa'l pelo, o sea, la vamos a cobrar. No, no la vamos a matar, simplemente vamos a sacar información. Pero con la rabia que le tiene el Garus este, capaz que se la cae. Con la rabia que le tiene el Garus, capaz que se la cae. A ver, ¿es esta mujer de negocio? No. Piso de ascensor, último piso, pero no sé si... A la izquierda, ¿será aquí? Guardián. Entiendo que será aquí, ¿no?
Esta no es la oficina. A saber dónde cojones está la oficina, ¿no? Bueno, es que esto es grande, ¿eh? Me gusta que los mapas del juego este sean tan grandes, tío, pero es todo. No es solo el viajar, es cada sitio del que vas, es enorme. ¿Verdad que este juego? A ver, ¿qué pone aquí? No sé, se ve un vehículo, pero no sé qué cojones es. Hay un ascensor. Liberás. A ver, no sé si es liberás. Guardián de la Earth. Access to the garage is restricted. I'm on Citadel business. I need to leave the station. If you want to enter the garage, you need authorization for Mr. Anoleas. No exceptions. I'm sorry. Anoleas, es verdad. Claro, sin Anoleas no podemos, pero es que no lo encuentro. Me dijo en el último piso a la izquierda, pero el último piso del edificio no es este. ¿Cuál es, hermano? No sé cuál es el último piso. El ascensor me llegó hasta aquí. A ver. Vamos a ver, vamos a ver. Por aquí. Aquí va el ascensor. Vamos a ver si es aquí el ascensor. Es que como... lo que me encanta es que los personajes te dan unas indicaciones, pero después tú vas y no existe nada de lo que dicen. ¿Entiendes? Es como... ninguna mierda, ¿no? Joder. Excuse me, I need a moment of your time. ¿Qué quieres, amiga? The male human at the hotel bar? He's a sales rep for Binary Helix. His name is Rafael Vargas. I need you to speak with him. Do you know who I am? Everyone here knows who you are, Dullstone. That makes you ideal for my job. You are a known quantity, or so Vargas will think. He will assume you are here to investigate his company's dirty laundry. That will distract him from my real intentions. He's right there. Why not talk to him yourself? I wish I could. I already bungled this myself. He realized I was not a real buyer. Whatever you need done, ask someone else. I'm busy. My mistake, obviously. No puedo perder el tiempo, tío. Pero bueno. Vamos a ver. Era este, ¿no? Rafael Vargas. Can I help you? Negocio. What sort of offer did they make you? Good. I don't think I'm supposed to mention. Que no sé, tío. No sé dónde hay que ir. La oficina de este señor, no sé dónde. The company takes care of its own. Full insurance, paid vacations, subsidized housing. After a year, no sé dónde es la oficina de este. Pero no podemos. ¿Verdad? No sé dónde es la oficina de este tío, Portero. A ver qué nos dice este tío. I'm sorry. The hotel is off limits to those without a corporate account. Señores, estoy perdido. Lo siento, estoy dando vueltas, pero no encuentro el sitio. Para el caso que tal, lo único que podría hacer es recortar el vídeo y el gameplay y vemos al sitio más precisamente, porque es que no lo encuentro, tío. Es que me voy a pegar 2 horas aquí buscándolo. En el mapa no me dice tampoco exactamente. Es la gracia, ¿no? Yo aquí poner el mapa, pero el mapa... Garaje, tal... No puedo ir... Supongo que hay que ir hasta aquí. En línea recta, hasta ahí. Línea recta hasta ahí. Se supone. ¿No? Pero es que aquí es de donde venimos. Lo gracioso es que aquí es de donde venimos. Claro,
Aquí es de donde venimos. Oficina de administración, plaza. No sé. A ver. My people have dealt with the corporations on Noveria in the past. They pay well and they don't ask any questions. No sé. No sé. No sé cómo llegar. Este es la mitad. Este es el principio, tío. Esto es la salida, ¿no? Sí. Esta es la salida. No, mismo es, señores. No es, porque esto es la salida. No sé yo, lo prometo, estoy perdido. No sé dónde está el administrador, el de hoy este. No tengo ni idea. Arriba a la izquierda, último piso. Oficina de la administración. Habrá que hablar con mercader. This one offers greetings. You are the Spectre that visits Port Hanshan. News travels fast here. Indeed, esteemed Spectre. Your arrival was not greeted with any joy by the companies here. This one has a burden that you could ease. If an arrangement could be made, it would compensate you. This one has procured a special item for a customer. The item is not permitted within the station, but you could bring it through customs. You want me to use my status to smuggle for you? That is not inaccurate. I'm supposed to uphold the law, not break it. This one understands. The offer shall remain open. It truly needs the help. I'll be leaving now. This one humbly begs bueno, to lo consider quería utilizar para hacer chanchullos, la rata. Vale, el asesor está aquí. De ahí hemos venido ya. Guardias. Creo que por ahí no podemos ir, ¿verdad? Ah, sí. Sí, pero aquí. Esta no es la oficina del tipo este. Entiendo que no. Ah, sí, mira. Ya no pasa. Amiga, no encuentro la oficina. ¿No me dijiste tú que estaba? How can I help you? I'd like to speak to Annaleas. One moment, please. Mr. Annaleas? Yes, what? Commander Shepard is asking to see you, sir. Right, fine, come in. Ah, que la hija de puta lo tenía ella. Estaba donde estaba ella. Me cago en tu puta madre. Madre. Estaba aquí, donde estaba ella, Qué cabrona. Qué cabrona. Anoday, bien me costó encontrarte, tío. You will excuse me if I don't stand. I have no time to entertain refugees from that urban blight called Earth. Desastre urbano llamado Tierra. Soy Espectro. A ver lo que dice. I'm here as a Spectre, not a human. Keep that in mind. Believe me, that is foremost in my mind. This greeting is a courtesy. I will only cooperate as required by the executive board. Businesses come here to avoid the second guessing of galactic law. I'm conducting an investigation. It's a matter of galactic security. Yes, isn't everything? I will not allow you to harass our clients. This world is private property. Opal me pidió que te asustase. Opal wants me to smuggle a package through security. I need more than your word to act on that. Bring me whatever he's smuggling, and I'll act accordingly. I'll look into it and get back to you. I appreciate your report. Do you do business with Saren? Agent Saren?
One of your Spectre compatriots? He's a major investor in Binary Helix Corporation, which is one of Novaria's backers. Uno de los mayores accionistas de la corporación Binary Helix. Ojo, donde lo que está lo que no tiene es el chavalote, apoya Novelia. Ha. Is Binary Helix developing weapons for him? It's possible, given his interests. What our clients do in their labs is their business. Hijo de perra, vamos a ver con la hija de puta esta, la matriarca de Venecia. I've heard an Asari matriarch is here. Venezia? She arrived a few days ago, accompanied by a personal escort and some cargo. She's up at peak 15. Pico 15. ¿Qué tipo de carga? ¿Para qué ha venido? Vamos a preguntar para qué ha venido. What brought her out here? If I knew, I wouldn't be at liberty to say. She came here as Agent Saren's executor. She's here on business for Binary Helix. There were issues at peak 15 that required Saren's attention. What can you tell me about her cargo? Large, heavy, and sealed. It passed weapons screening. Beyond that, it is not our concern. Pasó. Pero bueno, puede pasar si lo ocultan. What do you mean, personal escort? The phrase is self-explanatory. Bodyguards attending to the safety of her person, mainly Asari commandos. Commandos? You didn't think that odd? They followed all our regulations. I had no reason to forbid Lady Benezia from taking them. Sí. También es verdad, no puede prohibirse tampoco. Sí, si no se lo carga. I'd like to see her, immediately. I'm afraid that you cannot. Peak 15 is a private facility in the Scotty Mountains. Regardless, there is a blizzard in the area. Shuttles are grounded and surface access has been cut off. Pues conduciré. Surface access, you say? Cut off, I said. The roads are not suitable for travel. Don't make an issue of this, Shepard. Forget him, Commander. If he won't help us, I'm sure someone else here will. I'd like to see her, immediately. I'm afraid that you cannot. Vale. Peak 15 is a private facility in the Scotty Mountains. Vale, es lo mismo. Regardless, there is a blizzard in the area. No. Shuttles are grounded and Es surface lo mismo, access como has que el been tío cut no off. quiere, Surface access, you say? Cut off, I said. The roads are not suitable for travel. Don't make an issue of this, Shepard. Forget him, Commander. If he won't help us, I'm sure someone else here will. Back to my other questions. Every minute of my time you waste costs the company 12 credits. I will keep a running tally. I have no more questions at this time. Good. I received a dozen urgent messages while you dithered about. Es que... Entonces, ¿qué hacemos, chicos? Porque este cabrón no quiere hablar. Ya lo ven. No sé qué ver. Iré aquí al garaje. Intentaré colarme de alguna forma al garaje. Tendré que ir por aquí. Y cuando llegue aquí, bajo, ¿no? Ahora me meto aquí, bajo y sigo para adelante. Entiendo. Es que claro. You've never worked in the corporate world, have you, Commander? You can't bludgeon through bureaucracy. I can bludgeon pretty hard. Talk to Lorik Keene. You should be able to find him at the hotel bar. Can't say more. Not within earshot of Mr. Analeas. Qué buena gente, ¿no? La muchacha cuando nos quiere ayudar. How large are the facilities here? We have 17 research complexes built into the mountains. Each is a self-sufficient facility housing a staff of hundreds. You said I should talk to Lorik Keene? Mr. Analeas isn't the only one with a pass to leave Hanshan. Keene spends his days at the hotel since his office was closed. En el hotel. Tell me about the companies that work on Novaria. Over 250 high-tech firms rent our labs. Major shareholders include Elanis Risk Control Services, Binary Helix, and Synthetic Insights Limited. Vamos a ver cuál es esta. Your guards work for ERCS, don't they? The executive board gets a discount on facility Parece security. la princesa Leia, Elanis also pero con develops mucho lethal and maquillaje, non-lethal ¿no? weapons. Como si Binary Helix. They work in genetics? maquillaje a tope. BH is a leader in genetics and biotechnology. They try to keep a low profile in the media. Much of their research is in biotic modifications. That angers many Luddite, organic baseline, and fundamentalist groups. Haven't I seen Synthetic Insights in the news lately? They're one of only 4 corporations licensed by the Citadel Council to develop artificial intelligence. They attract many protests.
No agitators have ever breached our security. That's why they invest heavily here. I've taken up enough of your time. Not at all, Spectre. This is my job, after all. Qué buena gente la muchacha, tío. Qué muy buena gente la muchacha. Menos mal que siempre hay alguien que vale la pena, ¿no? Como la vida real, siempre hay gente que es más capulla y gente mejor, ¿no? Teníamos que ir a hablar con el Loki ese, ¿no? Vale, hay que seguir así recto y llegar hasta el ascensor, aquí entiendo, ¿no? Para ir al garaje. Sí. El Loki estaba en el hotel, decía. Pasar el día en el hotel. ¿Podremos ir al hotel? No lo sé si podemos acceder al hotel. A ver, vamos a intentar primero colarnos por aquí y si no vamos al hotel. Si no vamos al hotel. A ver. Si podemos colarnos. No nos va a dejar. Spectre, right? Yeah, that's me. I used to be a military tech. Except for Maiko's people, everyone's too corporate here. They just sit around sipping expensive water. So what can I do for you today? How can I get into the garage? You need a pass. You can get one from Analeas or the managers, if you can polish enough gizzard. Maybe you could let me borrow yours? Sure. If I wanted to lose my job and get sued into the next spiral arm. Security tracks card use. How can I get into the garage? You need a pass. You can get one from Analeas or the managers, if you can polish enough gizzard. I have to go. You need anything? I'll be here. Access to the garage is restricted. I'm on Citadel business. I need to leave the station. If you want to enter the garage, you need authorization for Mr. Analeas. No exceptions. I'm sorry. Access to the garage is restricted. I'm on Citadel business. I need to leave the station. If you want to enter the garage, you need authorization for Mr. Analeas. No exceptions. I'm sorry. Que toca pollas, Bueno, vamos a tener que ir al maldito hotel, ¿no? Porque ya veo que no... Vale. Vamos a tener que ir al hotel porque ya ven que no nos deja. Así que hay que ir al hotel para poder conseguir el pase del tipo este. Del Loki este. Qué coñazo, ¿no? Pero bueno, así es el juego, ¿no? Ay. El juego se basa en caminar, escuchar conversaciones, hablar, caminar, escuchar conversaciones, hablar. Así, todo el rato. De momento la acción poca. En Mass Effect poca. Poca hay. Poca hay. A ver, ¿dónde estaba el Loki este? Por aquí no era, no. Me confundí, perdón. No era por aquí. Era aquí, por aquí, ¿no? Aquí es donde está el hotel, sí. Vamos a ver si nos deja pasar el amigo. ¿Nos dejas pasar, amigo? I'm sorry. The hotel is off limits to those without a corporate account. ¿Y cómo conseguimos el pase, tío? Es que no entiendo. Loki King, habla con él. Vale, mío, ¿está Loki aquí? ¿Y dónde lo vio? ¿Está aquí Loki? ¿Y dónde está que yo no lo vi? ¡Ah! Estaba aquí el tipo. Anda, coño, yo no lo vi. Afternoon. Sit down, have a drink. What can I do for you? Are you Lorik Keene? I've heard you might be able to help me. You are the Spectre that just arrived, are you not? What can an old Turian like me possibly help you with? Lo voy a producirse Espectro.
I'm trying to find a way into the garage. I have places to go. You need a pass. How fortuitous. I'm the manager of the local Synthetic Insights office. For the moment, at least. Mr. Analeas closed my office. He claims to be investigating reports of my corruption. The administrator is an interesting man. He's become quite wealthy since he took direct control of rents. I sense a connection there. Indeed. I acquired evidence of Analeas' actions. His hired goons are ransacking my office to find it. I suspect your goal lies outside this port. Mr. Analeas would be disinclined to let you wander. Sí, caballero, sí, usted lo ha dicho. If you recover the evidence from my office, I will give you my garage pass, as well as a sum of credits. Suena interesante, me parece bien, ahora mismo me interesa. You have a plan? I do. However, there is one other... what is that charming human expression? Fly in the lotion? Violence against Mr. Analeas' thugs may be necessary. He has members of Hanshan's security team searching my offices. He's paying them under the table. Miss Matsuo is unaware of their outside employment. I'll focus on trying to get your evidence. If I'm lucky, I won't have to fight anyone. Excellent. Here is my pass into our offices. It will activate the elevator. The evidence is on my office computer. This OSD contains an encryption key to access it. Slide it into the drive and it will auto-execute. Oh, and do try to keep bloodstains off the carpets, would you? Ok, maravilloso. Pues ya nos dio el pase. Ahora sí, ¿no? Ahora tendríamos que subir arriba. ¿No? No. Por aquí venimos. Por aquí, ¿no? A ver. No, esto es el hotel. Vale, no. Vamos bien, vamos bien. Tengo que ir para allá. Ahora, creo que hay que ir al ascensor aquel que no se podía acceder antes. ¿Era aquí? No. ¿Dónde era, tío, el ascensor? Ah, abajo. Perdón. Hay que ir al ascensor que no podíamos acceder antes. Y ya sí nos deja. Creo que era donde estaba el garaje. Creo que era donde estaba el garaje. Que ponía pase de sinapsis, no sé qué. Y creo que era ese el ascensor para las oficinas. Así que va a haber movimiento, chicos. Va a haber movimiento, ¿eh? Se viene la acción, muchachos. Se viene la acción, muchachos. Se viene. Vale, aquí no. Hay que bajar abajo. Creo que ir para allá. Se viene la acción, muchachos, se viene. Vamos. Se viene la acción. Vamos. Movimiento para Katanga. A ver qué estamos. Vale. Venga, me apetece ahora, antes de finalizar el episodio, un poco de acción, tío. Esto es bastante aburrido. Freeze! Hanshan Security. This office is sealed. Lorik Keene gave me a pass in. Keene? Are you working for him? He's under investigation. Machado, me pregunto. Stand aside, kid. Unlike most people you face, we're armed. You want to cause trouble? Bueno, pues nada. Maravilloso. Wow, este se hace invisible, ¿eh? Recupera. Recupera. Maravilloso. El volador ese, ¿qué cojones es, tío? Puto robot, no me jodas, tío.
Puto robot. Pero contra un robot no puedo hacer nada. Ahí está. Este fuera. Puto robot de mierda. ¿Era este el ordenador? ¿Es este? Sí. Informe personal desaparecida. Ah, no. Este no es, no. No es, muchachos, no. Puto robot de mierda, La madre me el robot este de las narices. A ver. Don Miguel. Ahí está. Es un poquito tonto, mi personaje. Ah, pues muy bien, ¿no? Ahí va. Vale. Pues aquí entiendo, ¿no? A ver. Simulación. Ahí va. Perfecto. Don Miguel. Vale. Es aquí. Supuestamente es aquí, pero este ordenador no... O es arriba. Parece que es aquí, pero aquí no es. Ah, vale. Es un piso más arriba. Perdón. Lo siento, amiga. Pero hoy vas a morir. Vale. No, coño. Esperadme. Ahí está. Vale. Control de puerta de configuración táctil. Hay que entrar aquí, ¿no? Entiendo. Sí. Vamos a ver. Vale. Espérate. Ay, me cago en la puta, tío. Ay, a tomar por culo, que si no, estaré con gusto. Perfecto. Ahí está. Detiene Don Miguel y Don Miguel. Vale, vámonos. Aquí no hay más nada. Ahora hay que ir. La oficina está allí al fondo. Ok, vamos a pillar esto aquí. Caja fuerte, organización, habilidad demasiado baja. Okay. Y este es el ordenador, ¿no? De Lori. Has descargado las pruebas de la CPU de Lori. Perfecto. Nos vamos, señores. Ahora sí, conseguimos el pase. Ahora sí podemos viajar al garaje. Ya tenemos... Uy, no. I don't think you're supposed to be in here, Shepard. Do you plan on making me leave? Leave? You think I'm gonna let you walk out? Annaleus would throw you off-world for what you did here. I won't. You know what we did to cop killers on my world? Your men are dirty, Sergeant. You're here off-duty, breaking the law for bribe money. I have a mission to complete. I did what I had to. I don't... Ostras.
Vale. A ver, recupera. A ver, asoma la cabecita, amigo. ¿Y si le pongo el franco y le meto un tiro en la cabeza? ¿Qué te parece? Acabo antes, ¿verdad? A ver. Ya está. Es que acabo antes, tío. La tontería acaba antes. Pero si no, no vamos a acabar hoy. Lo digo. No, no acabamos hoy. Perfecto. Vale, vamos llevando. Aquí ya más. Nos vamos. Venga, señores. Nos vamos. Déjame curarme. Sí. Vámonos. Espérate. Ahí. Vámonos. Es que tenemos que salir sea como sea, Buah, ahora nos estarán esperando, seguro. Commander, there have been reports of noise from the Synthetic Insights office. Would you know anything about it? It's probably Ananias's thugs ripping the place apart. Smartass, huh? That's fine. I can work with that. Meet me at the hotel for a drink before you talk to Keen. I'll be waiting. Uy. Que tiene. Esa tiene mojar el churro, Esa tiene mojar el churro. Y le pegamos una copa que tiene mojar el churro. Venga, vámonos, señores. Ya tenemos esto. Debíamos ir a el hotel, dijo el hotel, ¿verdad? Había que ir al hotel. A ver, de aquí veníamos. Vale. Vamos. Tenemos que ir aquí para que nos dejara pasar. ¿Dónde está Loki? Loki estaba allá, lejos. A ver. En el piso de abajo era, ¿verdad? ¿Dónde estaba Loki? Sí. No, estaba en el piso de abajo. No, este es lo de este hombre. Hay que bajar abajo, al piso de abajo. Joder, tío, me lío, Perdonen, pero me lío con el mapa este. Es una maldita locura. Vale, tío. Venga, vamos para abajo. ¿Qué pasa? Venga, va. Vamos a hablar con Loki. Pillamos lo que. Le damos lo que pillamos. Y ya está. Nos da el pase. Vamos con esta mujer, nos echamos una copa. Y nos vamos. No sé si me he echado la copa hoy o me la echaré mañana. No sé si me va a dar tiempo para tomar una copa. No. A ver. Ah, no. Pues estábamos en el sitio bien, ¿no?
Sí, estábamos en el sitio. Coño, ¿y por qué yo no vi a este hombre, tío? Si estábamos en el sitio, no entiendo. ¿Qué había? ¿Que subió otro piso más arriba o cómo era el tema? Sé, estaba donde estaba la de azul, la chica de azul. Enfrente estaba el tipo, pero no... Arriba, vamos. Vale, vale, vale. Este es el garaje. Por aquí es por donde se va el garaje. Sí. No sé si me dejará. ¿Podré pasar? Access to the garage is restricted. Fine. I was just passing by. Have a good day. Vale, no. Todavía no me deja. Pero tengo el pase de él. No entiendo. No, no me puedo ir. Tengo el pase de él, pero no me deja ir. Ah, vale. Lo que me dio fue el pase para el ascensor de... Vale, para la habitación de él. No para... Ok. A ver si la voy a abrir. No me acuerdo. Ah, aquí está el ascensor. Perfecto. Corporations here hire their own private security forces. It makes it easier for them to break the law. Ahora sí encontramos a la chica de azul y encontraremos a Loki ahí sentado en la mesa. Le daremos el pase y entonces. Ahora sí. Es que me equivoco con los pisos, ¿vale? Porque es muy lioso esto. Excuse me. Ahí está. I need a moment of your time. Vale, aquí vienes, amigo de tuyo. Always a pleasure, Spectre. Any news on that matter I asked you to look into? Mentir todavía. The job is done. I appreciate your discretion. I hope I will never again be so careless as to find myself in these circumstances. I believe you require a garage pass. As well, I would provide a sum of 500 credits. Does that sound fair to you? Yo creo que... me falta un pase de garaje, te puedo ofrecer una suma. That'll be sufficient. I'm grateful for your help. My office will reopen with much improved profit margins, I dare say. I have some calls to make. Perfecto. Starting with Mr. Analeas. Vale, ya tengo el pase, My ¿no? office will open again soon enough. In the meantime, is there anything I can do for you here? Did you see an Asari matriarch recently? Yes, she caused quite a stir. It's not every day a matriarch arrives with a guard detail of commandos. Is it so unusual to see a matriarch? They rarely venture beyond Asari space. To see such an esteemed figure is surprising. Lady Benezia was also dressed for her role. An Asari in a pinstriped suit set tongues wagging among the younger male employees, so to speak. Males of all species have strange ideas of what Asari are like. Armed commandos were allowed on Noveria? I don't know if they were disarmed. Of course, one can't confiscate biotic powers. Saren, and by extension, Benezia, is an important person. By that I mean an investor who might sell stock, if denied. Do you know why Benezia is here? She claimed to be Saren's assistant, here to get a certain project back on track. I suspect she meant Peak 15. I should let you go. Let Vale. me go. Perfecto. Teniendo el pase, entiendo que ya ahora tengo el pase y ahora hablo con esta y ya nos iremos, ¿no? Vamos a ver lo que nos dice. Allow me to reintroduce myself. Parasini, Noveria Parasini. Internal Affairs. Why is an internal affairs agent here? The executive board knows about Analeas' corruption. I've been undercover for 6 months. I want you to convince Keene to testify before the board. With his evidence, this planet can run profitably again. You're too late. I already gave Keene his evidence.
This was the best opportunity I've had in... Why did you sell it? I need to get to Peak 15. The shortest route is a straight line. I would have helped you too. It might have taken longer, but is that a reason to let a guilty man walk? I shouldn't have expected any better from a Spectre. You never give a damn about anything beyond your assignment. Se nos enfadó la muchacha. O sea, si yo sé que ella me da el pase, no lo había hecho. Yo qué sé, tío. ¿Qué culpa tengo yo? No me jodas. Lo siento. No puedo hacer nada. Espérate, déjame ver el comentario otra vez, a ver si me salgo más y si no nos vamos. My office will open again soon enough. In the meantime, vale, no. Is there anything I can do for you here? No. I should let you go. No. If you wish. Lo siento. I will continue. Me joda la tipa, no quería ayudar, pues ya está. Me voy. Ahora sí, vámonos ya. Vale, vamos al garaje, vamos a salir y lo dejamos a las puertas de la salida, obviamente. Claro, si yo hubiera sabido que la tía terminaba en algo y me había ayudado, pues no debía dar las pruebas al peón. Me jodió el plan. Si me fastidia el plan, se me jode a mí lo mío, ¿no? Vale, aquí está. Los garajes. Vale. Bueno, amigo, cuídate. Nos vamos. Access to the garage is restricted. I have authorization. Excuse me. Yes, that's genuine. Drive safely. The weather's supposed to be pretty bad out in the Alutsk Valley. Tranquila, cara asustada. Sé conducir. Maravilloso. Y este es cojones, ¿Qué cojones ese bicho, tío? I'd say these are what the matriarch had in the crates. ¡Ostras! ¿Qué coño es ese? ¡Ostras! Vale. ¡Ostras! ¿Dónde está? ¿Quién es la maripilieta, tío? Guau. Me revienta, Espérate. Yo voy a salud, veo. Me va a reventar el hijo de perra, No. Me revienta. Hermano, hijo de perra. ¿Quién era ese bicho? Tío? La madre que lo parió. ¿Cómo corría? Maldito monstruo, ¡Ostras! Vale, pues esto me va a llevar más tiempo y más intentos de lo que creía, así que creo que lo vamos a dejar por aquí, muchachos, porque ya estoy viendo que esto va a ser para largo. Voy a guardar la partida aquí. Y nada, le daremos caña lo que viene a ser mañana. Continuaremos con la misión, ¿vale? Ya estamos aquí en el garaje, ya tenemos el pase, ya podemos viajar. Así que mañana continuaremos con la historia, nos meteremos en el garaje, acabaremos con esta gente, a lo mejor mejoraremos las armas y tal, porque si no ya veo que no lo vamos a lograr. Y nada, chicos, ha sido un placer. Si les ha gustado el vídeo de hoy, ya sabéis, dejadme un buen like, suscribiros y activadme la campanita. Nos vemos a la noche en el canal principal con más contenido. Se me cuidan y hasta mañana. Chao.